En esta clase hablaremos de las fases del ciclo ovárico, ciclos estrales y menstruales. Veamos cómo estas hormonas ováricas controlan la ovogénesis y los ciclos ováricos. El crecimiento inicial de los folículos hasta folículos terciarios se da por un control intraovárico. Aún no actúa la FSH, ya lo habíamos visto, es un control genético. El crecimiento entre folículo terciario y preovulatorio se da gracias al control hormonal inducido por la FSH, LH, estrógenos y progesterona. La FSH llega al epitelio folicular y las células de la teca producen andrógenos. Los andrógenos van al epitelio folicular donde se transforman a estrógenos gracias a la aromatasa. Los estrógenos estimulan más secreción de FSH y asimismo entonces más estrógenos por la producción de activina. Asimismo, cuando los niveles de estrógenos son muy altos, frenan la secreción de FSH al producir la folículoestatina, en las células de la granulosa también. Los estrógenos inducen la secreción de LH. Los receptores para la LH están en las células de la teca interna y entonces se activa la producción de progesterona. Se induce la ovulación. Esto se llama la fase folicular del ciclo ovárico. En esta figura pueden ver cómo las células de la teca tienen los receptores membranales de la LH y las del epitelio folicular los de la FSH. Las células de la teca en respuesta convierten el colesterol en androstenediona, que pasa a las células del epitelio folicular donde se ha sintetizado la aromatasa que permitirá el paso a estrona y luego a estradiol, el que permite el crecimiento folicular, la vitelogénesis, etc. En la fase luteal del ciclo estral, el cuerpo lúteo se desarrolla a partir del epitelio folicular y de la teca de los ovocitos ovulados. El estímulo de la LH se mantiene para la luteogénesis en donde se produce mucha progesterona y pocos estrógenos. Una vez inicia la luteólisis porque no hubo fertilización o ya está listo el huevo para ser puesto, por ejemplo, esta relación se invierte y la progesterona cae de manera que se estimula la contracción del músculo liso biductal, lo que induce la liberación del huevo embrión que termina en la oviposición, parto o menstruación, según sea el caso. La progesterona se puede producir tanto en las células del epitelio folicular como en las células de la teca cuando se forma el cuerpo lúteo. Miren por favor la figura. También se puede producir algo de testosterona. Así, mientras el cuerpo lúteo es activo, el balance es más progesterona y andrógenos que estrógenos. Entonces, el ciclo ovárico tiene dos fases fundamentales, separadas por la ovulación. En la fase folicular se da el crecimiento del folículo preovulatorio. La ovulación marca el inicio de la siguiente fase, la fase luteal. En los animales la ovulación se relaciona con la receptividad de la hembra para hacer coincidir el tiempo de la ovulación con la cópula y así asegurar la fertilización. En cualquier tiempo diferente al de la ovulación, la hembra no es receptiva al macho. Estos se denominan ciclos ováricos estrales. Veamos. Con la excepción de los primates entre comillas superiores, la hembra solo acepta la cópula, es decir, es receptiva durante los periodos cortos denominados estros que están cercanos a la ovulación. Durante la estación reproductiva de una especie se pueden distinguir especies poliestrales. Si la hembra no queda preñada, puede tener varios estros por temporada reproductiva. O si el periodo de gestación es corto, puede tener varias camadas por temporada reproductiva o ser de reproducción continua. Especies monoestrales son básicamente los carnívoros, cuando hay un solo estro por temporada reproductiva. Se tiene una sola camada y si no hubo fertilización, toca esperar a la siguiente temporada reproductiva. La ovulación puede ocurrir en un momento fijo al estro, exista o no exista cópula, es decir, es una ovulación espontánea, como en nosotros. En muchos carnívoros, roedores, lagomorfos, la ovulación ocurre solo si la hembra copula, es la ovulación inducida. Los ciclos estrales comprenden entonces el ciclo de funcionamiento ovárico en un animal. Fueron descritos para los mamíferos domésticos, pero se estudian igualmente en todos los mamíferos y su similaridad en todos los vertebrados. Se caracterizan por tener 4 fases.
El proestro es la fase de crecimiento folicular o de foliculogénesis que culmina con la ovulación. La fase de la ovulación se llama estro y aunque la ovulación dure solamente un momento, se define para el tiempo en que la hembra es receptiva al macho alrededor de los días de la ovulación. Luego de que se da la ovulación, se forma el cuerpo lúteo, es decir, empieza la fase luteal que se denomina metaestro, más allá del estro. Usualmente en especies poliestrales o de reproducción continua, el metaestro se sigue inmediatamente por un nuevo proestro y por lo tanto proestro y diestro, la última fase, se solapan. El diestro ocurre cuando hay luteólisis completa. En especies monoestrales, el diestro puede durar meses. Por ejemplo, acá veamos en el perro cómo es su ciclo estral. El proestro dura hasta 11 días y es la preparación para el estro. Hay tumefacción de la vulva con sangrado vulvar. La hembra no acepta la cópula, pero se prepara para ella. Durante el estro, la hembra acepta la cópula y el estro dura entre 5 y 9 días. La fertilización del huevo ocurre en este momento. Una vez pasa este tiempo, la hembra vuelve a ser agresiva hacia los machos y termina su ciclo reproductivo. Si hay fertilización, comienza la preñez. Si no hay fertilización, el diestro se convierte en anestro y puede durar hasta 2 meses, hasta la siguiente temporada reproductiva. Durante el estro, el útero es hipertrófico. El endometrio secreta un fluido característico o leche uterina. El epitelio vaginal es grueso con células cornificadas. Es lubricado para permitir el coito. En muchos animales, como los de la figura, las hembras en estro desarrollan indicadores visuales y olfatorios para que el macho sepa que es receptiva. Por esta misma razón se producen los perfumes y este particularmente tomó el nombre de la fase de la receptividad sexual, estro. Acá algunos ejemplos de los ciclos estrales de animales domésticos. Pueden ver cuánto dura el ciclo completo, desde la fase folicular hasta la finalización de la fase luteal, y cuánto dura cada especie en estro, es decir, que está receptiva al macho durante este tiempo, y adicionalmente cuánto dura la gestación en caso de quedar preñada. Miremos acá la duración de los ciclos estrales de otros mamíferos. Por ejemplo, en ratones la frecuencia es de cada 4 a 6 días. El estro dura un solo día y la ovulación ocurre el mismo día del día de la cópula. En el bisón la ovulación es inducida y ocurre cada 7 a 8 días. Dura 2 días la receptividad. En Cavia porcelos o el cerdito de Guinea es cada 14 días, pero la ovulación ocurre un día después del día del estro. En las ovejas es cada 16 días, el estro dura 2 días y la hembra ovula el primero de los 2 días. En la vaca la receptividad del macho ocurre un día antes de la ovulación y dura un solo día. En el cerdo el estro dura 3 días y ovula en el día 2. En el caballo el estro puede extenderse hasta 7 días y la ovulación ocurre en el día 5 aproximadamente. En Didelphis marsupiales el estro dura 4 días y la ovulación es inducida por el coito. Todos estos son animales poliestrales, lo que significa que si no hay fertilización, el siguiente estro ocurre en ciclos de tantos días como aparece en esta figura para cada especie. En gatos y perros se da el anestro, luego del diestro si no hubo fertilización, que es un tiempo en el que no hay ninguna actividad reproductiva o puede haber pseudogestación. Miremos. El ciclo consta entonces de proestro, estro cuando se da la ovulación en que el gato es inducida por la cópula y dura 4 a 6 días. Y sin macho se puede extender hasta 9 días. El metaestro, que no está allí porque dura tan solo un día si no hay fertilización, es la fase luteínica. Y el diestro, que es la fase de luteólisis, y finalmente el anestro, que es la fase de receso reproductivo. En esta fase dura 2 meses, es decir, en otros 2 meses comienza de nuevo el ciclo. En algunas gatas ocurre que al entrar en diestro se puede mantener la producción del cuerpo lúteo por un tiempo y tanto el comportamiento como las concentraciones hormonales indicarían que hay gestación. Sin embargo, es una pseudogestación que dura unos pocos días. Por lo tanto, en especies monoestrales o poliestrales estacionales se presenta el diestro anestro, que es un periodo de quiescencia en el que no hay estímulo hormonal y los ovarios no desarrollan nuevos folículos preovulatorios.
Miremos con detalle el ciclo estral de la vaca. Se pueden ver los niveles abajo de LH y FSH. Fíjense que sus picos ocurren justo en el estro. Recuerden que es la fase del folículo preovulatorio. El estro ocurre un día antes de la ovulación. La ovulación ocurre acá en el día 2. Miren arriba la ovulación, en un día después de que la hembra es receptiva al macho. Los niveles de progesterona y estradiol se ven en la figura de arriba. La progesterona está baja hasta que ocurre la ovulación y en contraste el estradiol tiene su máximo pico el día del estro y justo antes de la ovulación. En la fase luteal el estradiol baja y sube la progesterona. Miren por favor que mientras se va dando la fase luteal inicial se da el crecimiento de un nuevo folículo. Se solapa el diestro y el proestro, por eso son poliestrales. Acá podemos ver esas concentraciones hormonales en relación con el desarrollo folicular y del cuerpo lúteo y del endometrio uterino. Miren por favor lo que ocurre justo antes de la ovulación. La FSH y LH tienen su pico máximo, al igual que los estrógenos. Es la fase folicular. Una vez se da la ovulación en el día 1, se inicia la fase luteal. Miren, la concentración de progesterona sube inmediatamente. Relacionado con la presencia del cuerpo lúteo en el ovario, miren abajo. Durante este tiempo, que es la preparación para la gestación, el endometrio uterino es hipertrófico, se desarrolla y es grueso. Sin embargo, si no hay fertilización, se producen prostaglandinas que van al ovario e inician la luteólisis, es decir, son los mensajeros que indican que no hubo embrión y por tanto la progesterona cae y el endometrio se reabsorbe. En primates superiores, monos del viejo mundo y humanos, hay un tipo especial de ciclo estral, el ciclo menstrual, que se caracteriza por la hembra es receptiva no solo durante la ovulación. El periodo de degeneración endometrial es largo, fase luteal prolongada. Hay rompimiento repentino del endometrio, lo que puede producir sangrado y residuos celulares, es lo que llamamos menstruación. Los ciclos siempre son mensuales, son siempre especies poliestrales. La duración es cercana al mes, por ejemplo, 28 días en humanos, 29 días de largo en orangutanes, 30 días en gorilas y cerca de 37 días en chimpancé, por eso les denominan menstruales. Miremos acá el ciclo y las hormonas que lo controlan. Fíjense por favor en los ciclos ováricos. El día 1 corresponde al primer día de la menstruación. Ahí la progesterona está abajo. El estradiol también. Para el día 1 del siguiente ciclo ya los folículos están en crecimiento por la presencia de altos niveles de FSH, los que inducen que a partir del día 7 se eleven los niveles de estrógenos en la fase folicular. Los niveles de LH se hacen máximos justo para la ovulación cuando inicia la fase luteal con la formación del cuerpo lúteo, por lo que se elevan los niveles de progesterona. Para el día 28 la progesterona cae y los estrógenos están altos. Recordemos que la hipertrofia del endometrio es una conjunción entre los altos niveles de estrógenos y de progesterona. Para el día 28 hay la menstruación, que es una pérdida inmediata de parte de la pared endometrial que se había hipertrofiado. Así que no solo sale sangre, sino que sale el tejido de la mucosa uterina también. Entonces, en el ciclo menstrual en endometrios tiene unos cambios importantes relacionados con la preparación del útero para la implantación del embrión. Esto sí hay fertilización. Durante la fase folicular en el útero ocurre la fase proliferativa, es decir, crece. Durante la ovulación se mantiene hipertrófica, pero comienza a secretar mucus y otras sustancias preparando al útero para la gestación. Si no hay embrión, se producen prostaglandinas que inducen la luteólisis y por tanto cae la progesterona y se inician entonces las contracciones del músculo lisouterino que darán lugar a la menstruación. Si comparamos entonces las concentraciones relativas de las hormonas durante el ciclo menstrual humano y el ciclo estral del ratón, podemos ver diferencias importantes. Miremos los estrógenos. En las dos especies tienen su pico máximo justo antes de la ovulación, pero en humanos hay un pico posterior a la ovulación que es en la fase luteal porque para mantener el endometrio hipertrofiado debe ser una conjunción entre estrógenos y progesterona. La progesterona tiene un pico durante el estro, pero baja inmediatamente ocurre,
no se mantiene durante la fase del metaestro, que es muy corta en los ratones, y entonces se pasa al diestro casi inmediatamente, es decir, la fase de luteólisis. En el humano, la progesterona tiene su pico en la fase luteal y cae al final del ciclo para dar lugar a la menstruación, las contracciones uterinas que van a provocarla. La LH en ratones tiene un pico justo para la ovulación y en el estro, lo que induce la secreción de progesterona. En humanos, en el día 14, lo que induce la ovulación. La FSH tiene su pico justo en el proestro en ratones y se mantiene mientras se da la ovulación. Está estimulando la síntesis de estrógenos. Ya con este conocimiento podemos entender cómo se dan los procesos de control hormonal de la gametogénesis específicamente en la mujer. Miremos que para evitar el embarazo se han desarrollado los anticonceptivos hormonales, que pueden ser píldoras tomadas o inyecciones o implantes en el brazo para una descarga controlada o implantes intrauterinos, que son una mezcla de dispositivo mecánico y hormonal. Los anticonceptivos orales, los más usados, tienen dosis de progesterona y estradiol en fases, por lo que hay un orden en la ingestión de cada una de las píldoras. Siguen fases relativas. Si son exclusivamente de progesterona, la progestina, que es la imitación sintética de la progesterona, sube los niveles permanentemente de progesterona y se engaña al sistema endocrino de esta manera. La del día después en realidad son de dos tipos: las que inhiben la ovulación por dosis altísimas hormonales de estrógenos o similares, y las que inducen un ambiente hostil para el implante del embrión, es decir, son abortivas tempranas, por ejemplo el mifepristol. La combinación de hormonas o sus niveles diferenciales en todos estos métodos orales, inyectables y de implantes en el brazo siguen el principio del desbalance hormonal, que inducen en términos generales, de manera muy general, a que se suprima el pulso cíclico de la GnRH, es decir, la hormona liberadora hipotalámica de las gonadotropinas. Y así entonces los niveles de FSH y LH son mínimos, y si no hay FSH y LH no hay crecimiento folicular normal y por tanto no hay ovulación. Entonces su efecto es evitar que haya ovulación. El implante intrauterino y los orales de progestina o los de emergencia tienen como función dar un ambiente hostil al posible embrión en desarrollo. Puede haber fertilización, pero el embrión no se mantiene porque no puede haber implantación. Por supuesto, todos estos anticonceptivos hormonales tienen sus efectos secundarios, aunque han variado mucho en la historia de su creación. Hoy en día son ciertamente mucho menores sus efectos secundarios, pero existen. De cualquier manera, están haciendo un desbalance hormonal y engañan al cuerpo femenino para que el ciclo menstrual no sea natural. Algunos de esos efectos son los siguientes. En el sistema cardiovascular hay un alto riesgo de trombosis y tromboembolismos. Estos están relacionados con factores de riesgos como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la hipertensión y la diabetes. Más riesgo con los implantes en el brazo, es decir, que comparado con las píldoras tomadas, si es el implante en el brazo, tiene más riesgo de este tipo de efectos cardiovasculares. Hipertensión, incremento en los factores de coagulación. También en el manejo de las grasas. Normalmente se elevan los niveles de los triglicéridos circulantes. Hay una dislipidemia o intolerancia a la glucosa, es decir, en el manejo de las grasas y de los azúcares en el hígado. Se pueden desarrollar cánceres. Hoy en día se sabe y se conoce que la ingesta prolongada y por mucho tiempo de altas dosis de anticonceptivos hormonales están relacionados con cáncer de mamas, cáncer de útero y más riesgo para el cáncer cervical. También con adenoma hepático. Finalmente todos estos esteroides tienen que pasar por el hígado y son metabolizados allí. Y otros efectos adicionales: incremento en las migrañas, acné o hirsutismo, náuseas y edemas localizados. Con esta información terminamos el tema de control hormonal sobre la gametogénesis. Ustedes tienen una serie de videos que les pueden aclarar algunos de estos detalles. Adicionalmente, el tema de los exoestrógenos ambientales también hay que revisarlo. Tienen un par de videos y una carpeta con varios artículos sobre el tema. El quiz sobre este tema se describe en nuestra página del Moodle. Muchas gracias.